lápices con la parte superior de la calabaza. Y luego, con un dedo, señalen el punto en que queda la base. Tendremos así la altura del fruto que trasladaremos al papel. Señores, por favor, silencio. Los que no vean bien o tengan alguna duda, que levanten la mano. Señores. Silencio, señores. Silencio. Está bien. Si ustedes no se callan, tendré que callarme yo. Me gustaría enseñarles que a pesar de la avalancha de instrucciones más o menos oficiales y de la complejidad de nuestra institución escolar, a pesar de la burocracia, a pesar de que nuestros alumnos se han modelado a partir de la mediocridad televisiva, a pesar de las presiones sociales que se ejercen sobre nosotros desde todas partes, a pesar de la desaparición de toda huella de poesía, todavía es posible que se produzca la transmisión en clase y que de golpe la profesión adquiera sentido. Philippe Mériès comenzó su carrera como pedagogo en la época en la cual los grandes relatos estaban de moda. Admiraba por entonces el incansable activismo y la retórica fluida de los camaradas revolucionarios, pero como él mismo afirma, le aterraban los discursos que eran capaces de dejar a cualquiera fuera de combate. Eran los años, hace ya 4 décadas, en que todos los jóvenes se manifestaban contra el imperialismo norteamericano y pedían la paz en Vietnam. Muchos confiaban en la nueva dictadura del proletariado. A cambio de ello, lo que surgió fue el mercado, la radio y las cadenas de televisión que absorbieron toda la atención de los ciudadanos libres. Queríamos centros sociales, teatros, bibliotecas, espacios de encuentro entre generaciones y culturas. Vimos que llegaban los supermercados, cajeros automáticos, mundos compartimentados en los cuales la gente se encuentra como en familia, bajo las miradas de las cámaras de vigilancia. Soñábamos con una escuela abierta a todos, un verdadero crisol republicano que hiciera de la diversidad social un valor y de la heterogeneidad un método pedagógico. Vimos que crecía el confinamiento social de los niños, la segregación sistemática entre los centros de enseñanza, la organización de los escalafones. Globalmente hemos perdido. La sociedad que dejamos no es ni más justa ni más culta, ni más capaz de tomar las riendas de su porvenir que aquella en la que entramos antaño. Pero como maestros, ustedes han hecho del futuro su profesión. Nuestro trabajo consiste en convencer a nuestros alumnos de que un futuro diferente es posible. No tenemos por qué buscar en otro lugar razones para tener esperanza y para luchar. Ahí están, a nuestro alcance, en la lección más trivial, en el ejercicio más fácil, en la clase que tenemos que dar hoy, ahora mismo. En ese extraño sentimiento de que la comprensión es a la vez la cosa más solitaria del mundo y la que nos une de manera más profunda a los demás. En esto radica toda esperanza, un horizonte en el que estarían de acuerdo la inteligencia y la libertad, la cultura asimilada y la invención de lo posible, la realización de sí mismo y la solidaridad del colectivo. Philippe Mériès nació en 1949 en Alais-dans-le-Gard, al sur de Francia. Desde muy joven militó como miembro de la educación popular. Hizo su secundaria en literatura y estudios de filosofía y letras en París. Obtuvo su licenciatura profesoral para primeros grados y posteriormente como profesor de francés para cursos de secundaria. A lo largo de 35 años, nunca ha abandonado las faenas lectivas,
aun cuando ha cumplido numerosos cargos administrativos. Obtuvo el doctorado en Letras y Ciencias Humanas en 1983 y es hasta el presente profesor universitario de Ciencias de la Educación. Entre 1976 y 1986 fue director del Colegio Experimental y redactor de los Cahiers Pédagogiques, profesor de licenciados y director del Instituto de Ciencias y Prácticas de la Educación en la Universidad de Lumière Lyon II. Se destaca su participación en la creación de los institutos universitarios de formación de maestros, en el Consejo Nacional de Programas y en el Instituto Nacional de Investigaciones Pedagógicas. Su tesis consiste en diferenciar sin generar exclusiones, guetos o cerramientos. Mérieux es autor de 26 volúmenes de la serie televisada La Educación en Cuestión, consagrada a la obra de los grandes pedagogos. Entre sus numerosos libros encontramos La Escuela, modo de empleo, de 1985, en donde ahonda sobre su propuesta de una educación diferenciada. En Frankenstein Pedagogo, de 1996, en Aprender sí, pero ¿cómo?, y en La Elección de Educar, ambas de 1999, presenta una crítica a la tecnocratización del acto pedagógico. En Hacer la Escuela, Hacer la Clase, del 2004, lleva a cabo una síntesis de sus propuestas pedagógicas. En 2007, con Pedagogía o el deber de resistir, lanza un manifiesto educativo para el presente dirigido a profesores, investigadores, padres, ciudadanos, políticos y medios en general. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être instit? Moi, j'ai eu envie d'être instit très très tôt en fait. Je crois que ça a commencé sur les bancs de l'école. J'aimais beaucoup être en classe. J'aimais tellement qu'en fait, je passais les jeudis à faire la classe à tous les enfants qui étaient autour de moi, même ceux de mon âge. J'avais une bande de cousins à qui je faisais la classe régulièrement comme ça. Et c'était déjà un vrai plaisir. Puis ce plaisir a continué. Puis je crois que j'aurais pas pu faire peut-être un autre métier que celui-là en fait. A sus 56 años de edad, en el 2005, Philippe Mérieux escribe, a imitación de la famosa carta a un joven poeta de Rainer Maria Rilke, su manifiesto a la juventud docente, su carta a un joven profesor. Desde la posición del investigador que ha pasado por las vicisitudes de su tarea, que ha conocido las contiendas políticas y las dificultades y las alegrías que le procura el haber sido profesor toda una vida, Mérieux se dirige al joven docente, aquel que se enfrenta a cambiar el mundo desde la confianza en la posibilidad de enseñar. Et pourquoi tu viens à l'école? C'est pour que pour jouer? Et pourquoi aussi? Pour faire mon travail. Et qu'est-ce que c'est? Quel travail? Avec Tatiana et vous. Avec Tatiana et moi, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu apprends quoi à l'école? Que faire du coloriage? Non. Qu'est-ce que tu apprends aussi? C'est important le coloriage. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Travail. Qu'est-ce que c'est le travail? Qu'est-ce qu'il y a encore? Écouter le maître. Oh, mais c'est pas le travail, ça. Par exemple, ce matin, tu as fait... Qu'est-ce que tu as fait? Un dessin. Non, au tableau. Des boucles. Oui. Donc tu apprends les boucles, tu vas apprendre hein? Oui. À quoi? À écrire. À faire des 6. Ah, et les 6, c'est pour apprendre quoi? Le calcul? Oui. Pour savoir compter? Oui. Hein? Je sais déjà compter jusqu'à 6. Jusqu'à 6. Après 5, il y a 6. Et après 6? Après 6, il y a 7. Mais on l'a pas encore vu. Puis après 7, il y a 6. Ah, après 7, il y a 8. Il y a 8. He aquí la primera invitación que da Mérieux a los jóvenes docentes. Sin importar qué, dónde, cuándo, cómo, el profesor siempre enseña algo. La tarea del docente, donde quiera que se presente, siempre implica un encuentro inquietante con lo desconocido y una dosis de tranquilidad necesaria. En ello radica que no se trate ni de una postura maternal ni de un abandono. Según Mérieux, no se puede ser docente si no nos va en ello una gota de felicidad.
Rescata así Mérieux la posibilidad de que la clase sea un encuentro entre vocación y creación. Actualmente, la transmisión se organiza en grupos. Se efectúa en espacios y horarios limitados, a partir de programas impuestos y con multitud de tareas enmarcadas de las que no podemos escabullirnos. Verificación de ausencias, corrección de los trabajos y evaluaciones de todo tipo, reuniones de concertación, encuentro con las familias, redacción de proyectos múltiples y de numerosos informes. A esto se suma la ingratitud de los alumnos. El profesor percibe su impaciencia en el momento del recreo. Secretamente espera, a menudo en vano, que un discípulo venga a decirle en voz baja: «Todavía no, profesor, mejor nos quedamos a charlar de lo que acabamos de decir». Ahora la fiesta está en otra parte, porque precisamente la fiesta se produce cuando no hay escuela. El desafío está claramente trazado. Se le ha impuesto a la escuela la tarea de llevar a cabo la democratización, de ofrecer a todos los alumnos los medios para comprender el mundo y ocupar un lugar en él. Las tareas que correspondían anteriormente a los padres han sido asignadas a la escuela, pero esta se ha convertido en una inmensa máquina de gas. De la alquimia misteriosa del encuentro frente a frente con el pedagogo se ha pasado al gobierno de los controladores técnicos. Los administradores gobiernan como si pudieran con total legitimidad decidir dónde, cuándo, cómo y para quién se producirá el acto pedagógico. Poems, no less. Poems, everybody. The laddie reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. Quizá basta con comenzar con la pregunta más sencilla: ¿qué acción debe realizar el alumno sobre cierto objeto para acceder a cierto conocimiento? Enseñar es organizar situaciones de aprendizaje eficaces. Se trata de hacer actuar para hacer aprender. No se trata de algo nuevo, simplemente de recordar la importancia de cuestionarse acerca de qué deben hacer nuestros alumnos para poder asimilar un conocimiento. No se trata de dictarles las reglas a los niños como si éstas fueran mandamientos, sino de que ellos mismos las encuentren. ¿Qué es el néctar? El néctar es un jugo azucarado que segregan las flores para atraer a los insectos. Y los insectos, a cambio de ese manjar, se encargan de sembrar las semillas de las flores. ¡Atención! Ahí tenemos una. Cuando llevan ustedes el dedo humedecido a un tarro de azúcar, no sienten ya el dulce en la boca, como si la yema fuera... Pues así es la lengua de las mariposas. Hay una peligrosa fantasía, un deseo de dominio absoluto, una voluntad de adueñarse del otro y de dirigirlo, una fuerte influencia tecnocrática bastante cercana a los fantasmas terribles del Dr. Frankenstein. No quiero una clase en la que pueda controlar directamente, desde pantallas de televisión, las actividades mentales de mis alumnos y llamarlos al orden mediante una descarga eléctrica, en caso de distracción. Mérieux lamenta que en la escuela los alumnos realizan demasiadas actividades. Muchas veces estas se llevan a cabo por sumisión, por servidumbre, por miedo a la sanción o al castigo. Pero ¿cómo conducir a los estudiantes progresivamente hacia el placer del trabajo escolar? La escuela lamentablemente ha privilegiado la obediencia ciega, pero ¿cómo lograr la motivación del estudiante hacia ciertos temas que pueden parecer alejados de su interés? No podemos despreciar lo que moviliza a los alumnos, mas no debemos abandonarlos a la mediocridad mediática y por este camino excluirlos de cualquier posibilidad de acercarse a la cultura auténtica. Moi, je voudrais savoir le tien-nez de ton poisson. Ah non, c'est pas ça qu'on m'avait dit. Demain. Non, pas demain. Demain, il n'y a pas d'école. En plus. Donc, quand est-ce qu'il faut le faire? Quand il y aura de l'école? Là, il y en a. Oui.
Alors c'est maintenant qu'il faut le faire. Tu avais dit que tu le ferais, tu l'avais promis au maître. Et tu as tenu ta promesse, tu l'as fait le poisson? Il est fini le poisson? Non. Alors faut que tu le finisses. Hay que utilizar un vocabulario preciso y formular frases correctas. Hay que dar un rodeo por la historia con la finalidad de comprender. Hay que estructurar el discurso, utilizar argumentos con proyección y ejemplos pertinentes con la finalidad de hacerse oír. El maestro es, ante todo, portador de una exigencia, la calidad. Exigencia con sus alumnos y consigo mismo. Se trata de un deseo de alcanzar la perfección de humanidad, en contra de una supuesta muerte de los valores y de la cultura. Esta idea de la exigencia va de la mano con la disciplina. Mais je te retourne la question, Esmeralda. Pourquoi est-ce qu'on dit de l'indicatif? Là, c'est abusé, mais si je savais, je vous le demanderais pas. Oui, certes. Alors, les autres, pourquoi est-ce qu'on précise imparfait de l'indicatif? Pourquoi pas seulement imparfait? Nassim? Ça te dérange pas si j'allais me laver les mains là parce que... Oui, c'est ça, va te laver les mains. Allez, rapidement. Ah monsieur, il va revenir dans une semaine, hein. Tais-toi, toi, tu parles. Eh, je l'accompagne. Ça va m'énerver. Si on dit imparfait de l'indicatif et qu'on précise, c'est bien qu'on veut le distinguer d'un autre imparfait. De quel imparfait il faut le distinguer, Agam? C'est l'imparfait du subjonctif. Exactement. L'imparfait du subjonctif, très bien. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple d'imparfait? Los jóvenes de hoy, afirma Merrier, han interiorizado el principio que encarna el control remoto, esa conexión directa con el mundo y que convierte la realidad en juguete de sus caprichos. Lo que está en juego no es solamente el consumo de imágenes, sino gracias al control remoto, la desintegración de la atención. La manera como vemos televisión hoy alienta la dispersión sistemática y la agitación permanente. Los medios de comunicación exaltan lo infantil, cuando los maestros intentan hacer crecer a los niños. En este sentido, la escuela no impone la disciplina como un factor de control externo, sino que le pide a los jóvenes una estructuración del tiempo, del espacio y del trabajo, una utopía en donde es posible poner atención y oír la voz de un maestro. Pero el maestro debe cumplir con unas reglas. Cuidar el entorno, es decir, preparar el material, anticipar las necesidades, crear un espacio de trabajo. Ser preciso, ser breve, claro, no repetir sin necesidad, no contradecirse, no infringir las normas que él mismo ha impuesto. Demarcar el espacio, adjudicar a cada quien sus tareas, sus responsabilidades. Hablar de pedagogía por proyectos es un pleonasmo, pues toda auténtica pedagogía involucra a los alumnos en un objetivo común. Toda auténtica pedagogía estructura al grupo en un proyecto común. Merrier aclara que sin importar qué enseñamos, nuestra tarea esencial es enseñar la escuela. La escuela no se define por ser un lugar de paso o de reclusión, sino un lugar donde todo debe tener sentido de manera coherente. La escuela es el espacio en donde se preconizan unos principios: el reconocimiento de la alteridad, la exigencia de la precisión, de rigor y de verdad, el aprendizaje conjunto de la construcción del bien común y de la capacidad de pensar por uno mismo. En la escuela, los niños aprenden que no todos vivimos de la misma manera, que no toda la gente cree en los mismos dioses, no todos tenemos las mismas preocupaciones y no todos tenemos las mismas opiniones. Vielleicht möchte sie ja auch Lehrerin werden. En la escuela aprendemos que la verdad se resiste a nuestros deseos y que hay que conocer las cosas para juzgarlas. Por ejemplo,
Aprender a leer es respetar el texto y no hacerle decir lo contrario. Al maestro solo lo acompaña la probidad, es decir, la idea de que su autoridad proviene de su exigente relación con la verdad, no de una relación de fuerza. On ne fume pas pendant la classe. C'est valable pour tout le monde, même pour vous, monsieur. Ça commence bien. Mes compliments, Mathieu. Assis. Naturellement. Vous. Toujours vous. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien, monsieur le directeur. Comment ça, rien? Vous alliez le punir. Ah non, non, je le faisais aller au tableau pour l'interroger. Et quand vous êtes entré, j'allais réclamer le silence. Et vous en aviez en effet bien besoin. Que je n'ai pas à revenir. Tu vas au coin. Bien. Maintenant que vous me connaissez un peu mieux, une petite mise au point s'impose. No es quien más grita quien tiene la razón, sino quien puede demostrarlo mejor. No vence la intimidación, sino la argumentación. En la escuela se aprende a tomar postura frente a sus propios puntos de vista, a buscar el bien común. Mérieux alerta acerca del dominio que sobre las mentes de los jóvenes ejerce la cultura de masas. No solo les dice cómo vestirse, sino qué valorar y a qué someterse. La tarea de la escuela es garantizar a todos la posibilidad de escapar de cualquier forma de dominio para poder pensar por sí mismos. La escuela debe asociar la transmisión de conocimientos con el aprendizaje de la libertad de pensamiento. Mérieux propone, en esta síntesis de su trayectoria pedagógica, una sola escolaridad obligatoria: el derecho. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Nos vamos. Nadie les podrá robar ese tesoro. El derecho es en efecto, en una democracia, lo que mantiene a los hombres juntos y rige sus relaciones. Sustituye el dogma intemporal. Prestamos poca atención al estudio del derecho y vemos avanzar la sociedad de hoy hacia los fundamentalismos. No estoy seguro de que la democracia algún día pueda materializarse plenamente, pero necesito creer que sí. De no ser así, no hubiera elegido enseñar, hubiera elegido ser clérigo de una iglesia, gurú de una secta, presentador de televisión. En fin, me hubiera hecho profesional del dominio y no acompañante de libertades. C'est très prenant, que je m'y investis pas mal. Et ce qui est encore plus beau, c'est que les enfants me le rendent beaucoup, me le rendent bien, quoi.